Del mismo modo que hay un análisis previo, hay un análisis de mantenimiento. Una vez que uno gatilló una operación, el análisis previo termina y, como siempre digo, nos volvemos más administradores de riesgo que operadores. Y ahí entra el análisis de mantenimiento, que es ligeramente diferente en algunas cosas y en otras profundamente diferente del análisis previo. Lo que vemos acá principalmente es el análisis previo que hicimos en Bank of America hace ya pocos días, 9 si mal no recuerdo, en que hacíamos un análisis previo muy somero y aplicábamos después la estrategia que nosotros queríamos armar, que la tenemos acá. Ok, una vez que esto está implementado, nosotros tenemos que hacer cierto seguimiento, por ejemplo, de la volatilidad y de todos los parámetros que hacen a las opciones y a las estrategias con opciones, pero básicamente en el análisis de mantenimiento se vuelve muy importante, sobre todo si estamos correctos en el análisis previo, el tema del payoff, ¿sí? De cuánto dinero ganaríamos hoy versus esperar la estrategia que madure. Acá vemos, acabo de agregar los días que pasaron desde la apertura de la estrategia y vemos que la primera pregunta, si estaba correcto o no, y nuestro análisis previo y nuestra selección de la estrategia con opciones fue correcto, ¿sí? Pero al mismo tiempo vemos que ahora que hacemos un análisis de mantenimiento vemos cómo ya estamos muy cerca de un nivel importante para el papel, que es la resistencia de 18 a 18.22, porque fue el máximo, y entonces se vuelve un poquito más, las probabilidades se vuelven un poquito más en nuestra contra, ¿sí? Entonces ahí tenemos que hacer un análisis de mantenimiento, no solo del gráfico y del tema de la resistencia y de cómo evolucionó el papel, que para esto fue creado el plugin. Fíjense cómo a medida nosotros armamos la estrategia por aquí, a medida que sube el papel, vemos cómo nos metemos, primero entramos en la zona en pérdida cada vez más disminuida, superamos el break-even y ahora estamos en la zona de ganancias, ¿sí? Pero el problema no está ahí, el problema está en que básicamente eso tomó más días, ahora solamente quedan unos un poquito más de un mes para el vencimiento de las opciones que nosotros habíamos elegido y deberíamos hacer una reevaluación de la posición. Entonces, obviamente yo ya había dicho que se cerraba la posición hace unos días por una cuestión de ganancia muy inmediata. 2 días después de cerrar la posición, básicamente teníamos una ganancia en términos de anualizados, teniendo en cuenta que eran 2 días de posición, era realmente sideral. Acá es un poco divergente de la que habíamos puesto en el video anterior y en el comentario del primer video, porque acá incluye neto de comisiones en perfecto, ¿sí? Es decir, exactamente el neto de comisiones que usé yo. Entonces acá tengo la posición original, ¿sí? No voy a adentrarme en todo lo que hay que comparar en el análisis de mantenimiento, sino me voy a concentrar en el tema del payoff y cómo deberíamos encararlo. Entonces, como era una ganancia muy rápida, $1.397 sobre 3.037 de costo o riesgo que nosotros teníamos y 6.963 de potencial, nosotros teníamos un 45,99%, un 46% de ganancia en 2 días solamente respecto de el riesgo o inversión inicial que habíamos tenido, ¿sí? Y era un 20% de la ganancia total posible, pero para la ganancia máxima potencial tiene que darse todas las situaciones de mercado, como por ejemplo que cierre por encima de nuestro precio de ejercicio superior para que se llene el bull spread. Ok, entonces si ustedes no habían cerrado en esta posición, la posición el viernes pasado daba, en cierto momento se pudo desarmar con 84,73%, ¿sí? Es una ganancia muy grande, o 36,95% respecto de la ganancia máxima total. Entonces ahí viene el tema. Este que ven acá, 2.573, era en un momento que yo estaba mirando y se pudo haber hecho. Obviamente yo no lo hice porque ya la posición estaba cerrada. Y después, respecto de los cierres, bajó un poquito, ¿sí? $2.182. Pero cuando nosotros analizamos los payoffs, nosotros deberíamos analizar dos cosas. La primera, el original, ¿sí? Esta es mi estrategia original, ¿ok? ¿Cómo la podría cerrar en un momento dado? Que es la columna que estoy marcando ahora, ¿sí? Con 84,73% en ese momento. Y finalmente, ¿qué pasaría si el papel cerrara exactamente donde está hoy? ¿Sí? Si bien mantener la posición mientras el análisis previo se mantenga vigente nos daría una ganancia de casi $7.000, el problema está en que si el mercado se estanca en esta zona o baja, pero básicamente si se estanca, las ganancias serían de $1.831. Entonces, si yo comparo con que en un momento del día viernes podía ganar $2.573 y
si yo mantuviera la posición y se quedara en esta zona el activo, ganaría 1831, básicamente pasaría de ganar el 84,73 a 60,28. Ese tipo de análisis es clave porque no solamente pasa del tema de cómo se comportaría el papel y la posición a finish, sino cuánto ganaría hoy yo, el viernes en realidad, versus cuánto ganaría en este nivel si el activo cerrara en ese lugar el día de ejercicio. Entonces, uno maneja dos. Yo hice este mismo análisis, simplemente no lo detallé en el día que decidí cerrar. Fíjense, en 2 días 46% es muchísimo. En 9, 85% también, incluso es más, obviamente, no en términos absolutos sino relativos, ¿sí? Si bien esto fue una ganancia mucho mayor en términos anualizados, $2.573 en 9 ruedas también es muchísimo. Y el problema está en que este es el escenario actual, si cerrara en la posición que cerró el viernes, teniendo en cuenta que se vienen ciertas resistencias, la prognosis sigue siendo positiva por ahora, pero el problema está en que conviene más cerrar con una ganancia buena que jugarse a la posición de cierre final, es decir, a finish, ¿ok? Cuando ustedes arman una posición, tienen que después en el mantenimiento ver este tipo de cosas porque es a lo que hace la decisión de continuar en la operación o no de acuerdo a las condiciones, si se dieron o no y qué nivel de ganancias tenemos hoy versus cuál podríamos tener en el futuro. Acuérdense que sí, ciertamente, si el mercado sigue alcista, sobre todo back, para ser concretos, la potencial ganancia es efectivamente casi $7.000, pero el viernes yo podía hacer caja en 2.573, que eran 100% probables en ese momento, mientras que la probabilidad de alcanzar este nivel hoy por hoy es 42%, ¿sí? La probabilidad de que este bull se llene en ese momento es 42%, mientras que esto era 100% seguro, ¿sí? Porque básicamente metía la operación y hacía en caja $2.573, 85% aproximadamente de la inversión inicial o riesgo inicial y casi 37% de la ganancia potencial. Dado en cuenta que la probabilidad a medida que se mueve el mercado baja dramáticamente, sobre todo en casos como este, que está empezando a perder tendencia en general, aunque aceleró a último momento en las últimas 7 ruedas, básicamente hay que tener cuidado con esas cosas porque si bien la probabilidad de nuevo máximo era muy alta en su momento, ahora ya está en 42%, y cada rueda que pasa sin que logre llegar a ese nivel es la misma situación. Ahora, cuando nosotros lleguemos a este nivel, si lo veamos continuar la tendencia, obviamente la posición valdría más, pero el hecho persiste en que yo lo que necesito es que se quede arriba de este nivel de 18 hasta, durante 30 días, lo cual genera un factor más de improbabilidad. Entonces, cuando uno decide cerrar o mantener en un escenario en que nosotros hicimos el análisis correcto, debería tomar este tipo de cuestiones, ¿sí? Este tipo de análisis en cuenta y decidir qué tipo de operador es. El tipo de operador que metió la operación y no le interesa lo que pase, es a matar o morir, es decir, a finish, y donde termine, termine. El que privilegia la ganancia rápida, como hice en este caso en particular, o el que ahora que realmente la ganancia es sustancial, con 9 ruedas y una probabilidad bajando, realmente haría caja en este escenario.